Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie del Rey va Desnudo. Y el Rey va Desnudo es un canal que es bastante caótico, donde hacemos también un vídeo temático todos los martes, que publicamos los martes a las 6 de la tarde o los miércoles a veces, cuando no nos da tiempo de acabar. Los jueves de 7 a 9 tenemos un streaming donde tocamos un montón de temas. Es un canal dedicado fundamentalmente al pensamiento crítico, al análisis de la sociedad, de la ciencia, de la política y también un canal de difusión de arte, porque nos parece importante, de artes plásticas, de poesía y de música. Pero aquello es tremendamente controvertido a veces y decimos cosas que no le gustan a la gente y tenemos muchos haters, tenemos una gran cantidad de hermosos haters a los que queremos mucho, pero aquí hacemos otra cosa. Aquí compartimos, comentamos música, reaccionamos a cosas que no conocíamos bien o a vídeos que no conocíamos de bandas que conocemos. Y fundamentalmente lo que quiero hacer es dar a conocer música que a mí me gusta. Es una cosa absolutamente personal. Probablemente si me recomiendan bandas que he pedido que me recomienden, síganme recomendando bandas. Aquí en los comentarios yo leo todos los comentarios. Y si me recomiendan bandas que me gusten, eventualmente, porque tenemos literalmente 200 bandas ya que cubrir y que comentar. Pero bueno, buscaremos el modo de que estén todos. Y si me gustan, las comentaremos y las recomendaremos, por supuesto, encantados de la vida. Si no me gustan, fingimos que ustedes no me dijeron nada, fingimos que yo no oí nada y fingimos que nos olvidamos del asunto, porque yo lo que no voy a hacer es comentar cosas que no me gustan, porque habiendo tanta música que a mí me gusta, que podemos compartir, pues hombre, lo ideal sería tratar de compartirla toda ella. Entonces, vamos al caso de hoy, porque el caso de hoy es de las pocas bandas a las que me gustan y que son de covers. Han hecho mucho trabajo original y un trabajo original que me gusta, por cierto, pero fundamentalmente es una banda que se ha dado a conocer por covers. Es una banda canadiense formada por varias personas. La base de la banda son Gianni Nicasio, al que le llaman Luminati, y Sarah Blackwood. Alrededor de ellos hay un grupo de músicos que entran, que salen, que están, que a veces están, que a veces no están, que tocan todo tipo de cosas, que buscan propuestas instrumentales originales y que se divierten muchísimo haciendo covers de todo tipo. Lo que están viendo aquí es que efectivamente hacen un cover acústico de el famoso Thunderstruck. Thunderstruck es una canción icónica del rock que tiene un problema que a mí siempre me ha preocupado. La letra es de lo más simplón del mundo. La letra no dice demasiado, como lo vamos a ver, porque aquí vamos a tratar de tener siempre las traducciones de las letras de lo que hacemos en inglés para que ustedes las valoren, porque yo creo que de una canción es muy importante la instrumentación, es muy importante la melodía, es muy importante la armonía, es muy importante la voz y es muy importante, por supuesto, la letra. Así que, pero en el caso de Thunderstruck siempre me llama la atención porque musicalmente es una joya maravillosa. El inicio, este inicio, por cierto, que es uno de los riffs más difíciles, dicen, de la guitarra, y no porque sea difícil de tocar, sino porque hay que repetirlo como un metrónomo durante prácticamente toda la canción. Y esto lo hace especialmente difícil, porque un guitarrista puede hacer esto un ratito, pero hacerlo durante toda la canción con precisión absoluta requiere que uno sepa perfectamente lo que está haciendo con su instrumento y que los músculos de sus deditos se sepan la lección perfectamente. La melodía es maravillosa, los golpes de armónicos para el golpe de trueno de Thunderstruck son un logro maravilloso, pero la letra es, pues, es lo que es la letra y ni modo, vamos a tenerlo que dejar allí. Pero el caso es que Walk of the Earth toma esta canción y por alguna causa extraña, no sé por qué, acaban haciéndola en la ópera de Sydney, Australia. El grupo, que decía yo, es canadiense, no sé si lo dije, son de origen canadiense y tienen un montón de años trabajando. Creo que el grupo se forma en 2006, o sea que estamos hablando de 16 años de trabajar juntos. Pero aquí tenemos uno de los ejemplos de usar instrumentos desusados para lograr las cosas, como es el caso de hacer el riff de guitarra con el ukulele. Pero yo sé que Sarah Blackwood tiene una voz extraordinaria. Yo sé que Sarah Blackwood
tiene una versatilidad enorme y siempre me ha gustado mucho su voz y sus capacidades expresivas. Pero aquí está en otro mundo, está en otra dimensión, una dimensión en la que yo nunca la había visto y creo que toda la emocionalidad que pueda transmitir un clásico como es Thunderstruck está más que allí. La prefiero con Sara que con el original y algunos me van a matar por ello, pero vamos a ver porque tiene muchísimos covers de primer nivel, Walk of the Earth, pero este para mí es el mejor. Igual me equivoco. Cuando alguien está tan tremendamente metido en su interpretación, te lleva con él, con ella en este caso, de Sarah Blackwood. Por cierto, el que toca el ukulele es Gianni Nicasio, el otro integrante original, o digamos la que forma con ella la base, son pareja, tienen hijos, etcétera, y ellos son la base alrededor de la cual se reúnen ese grupo de amigos. Por ejemplo, un cello, pero un cello puesto en una de estas soportes que se utilizan para guitarras acústicas, para los guitarristas que están tocando la eléctrica y tienen que tocar algo de acústica, y en vez de cambiarse de guitarra, están estos soportes que sostienen bien la guitarra acústica. Entonces te acercas, tocas cosas en la acústica y te retiras y sigues con la eléctrica. Pero ahora está utilizado para un cello. Por otro lado se está tocando una armónica, se oye poco pero llena el sonido. ¿Qué armónica en Thunderstruck? Bueno, el baterista se lo pasa pipa, de esto no cabe la menor duda, pero sobre todo la voz de Sara. Es que vamos a regresar un poco porque me interesa mucho escucharlo. Ella tiene una voz enormemente melódica. El desgarro, el rugido, el gruñido que hay ahora en su voz, esta parte rugosa y entregada, no es lo más frecuente que se escucha en lo que suele hacer Walk of the Earth, que tiene algunas, insisto, y tiene algunos covers que merecen muchísimo la pena. Pero esto creo que tiene una capacidad de impactar enorme y creo que cualquiera se sentirá o se deberá sentir impactado por la interpretación que hace Sara
independientemente del júbilo, además de todos los músicos que están con ella. Ya vieron para qué estaba el cello en un soporte, ¿no? Para poder tocar con tapping. Y por eso también tiene hechos trastes. El cello no tiene trastes, tiene un diapasón continuo que permite hacer un recorrido por todas las notas subiendo, pero tiene hechos trastes que se hacen habitualmente con cuerdas de nylon para poder hacer el tapping con el que aquí retoma el riff de la guitarra, mientras con la mano derecha, ya que no está usando el arco, pues hace el símbolo del rock. Símbolo, por cierto, que no es diabólico. Hay gente que cree que un símbolo diabólico son los cuernos del diablo. No son. No me acuerdo quién era, seguramente ustedes en los comentarios se lo van a recordar, pero es que de algún músico, su abuela siempre que se iba le hacía así porque es tocomadera. Es un símbolo italiano de tener suerte, de tocar madera, de evitar la mala suerte, evitar el mal de ojo, sobre todo en sus orígenes, ¿no? Es el origen de esto que mucha gente, cuando el metal es satánico y estos son los cuernos, pues no son, pero puede sonar así. Me convence del todo, me convence absolutamente y hasta me hace perdonarle la letra a AC/DC. Esa letra que tiene allí, lo veíamos en la transcripción, una duda cuando dice "Can I come again please?", es si puedo venir de nuevo o alguna otra cosa. Ahí está, es Walk of the Earth. Por cierto, al final todavía el riff de la guitarra lo retoma la armónica. Esa armónica que, insisto, no se oye mucho, pero si uno se fija bien, ayuda a rellenar el sonido que hay detrás de la extraordinaria voz de Sarah Blackwood en esta interpretación.
Así que bueno, esto es Walk of the Earth, tiene cosas maravillosas, tiene cosas preciosas. Recuerdo una canción en la que los 5 tocan una sola guitarra, 5 de los integrantes, entre ellos uno que desafortunadamente ya murió, por cierto, el hombre de la barba, pero que tocan los 5 una guitarra, y creo que es el clásico de Gautier, creo que sí. Véanlo, busquen a Walk of the Earth. Es un grupo que no decepciona, es un grupo jubiloso, es un grupo alegre, muy buen trabajo propio tienen y muy buenos covers. Y es de los pocos a los que yo les perdono totalmente el que hagan covers. Así que, pues esto es Walk of the Earth, yo soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música y es parte del Rey va Desnudo, y el Rey va Desnudo es donde ustedes pueden ver nuestros vídeos de pensamiento crítico los martes o los miércoles a las 6 de la tarde estrenamos, y pueden estar en nuestros streamings los jueves de 7 a 9 de la noche, donde tocamos todo lo divino y lo humano, y eso que no creemos en lo divino, y tocamos cuestiones de arte, de poesía, de música y de todo lo que le interese a nuestro público. Muchísimas gracias y seguimos compartiendo música.